La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo detectar los síntomas del ACV, el accidente cerebrovascular, algo muy, pero muy importante de conocer. Nuestro invitado, el doctor Gustavo Báez Valiente, neurólogo. Y vamos a ver esta placa que nos habla un poquito de lo que es el ACV. El ACV constituye uno de los más importantes problemas de salud pública. Es la tercera causa de muerte en un mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. Quienes han sufrido un ACV tienen mayor probabilidad de supervivencia y mejores resultados funcionales si son admitidos en unidades especializadas que cuentan con equipo médico experimentado. Este es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy, en instantes nada más con nuestro invitado. Pero antes hacemos algo, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque agradecer nos hace bien a la salud, nos hace bien al espíritu, nos hace bien al cuerpo. El agradecimiento es el primer paso a la felicidad y a la prosperidad. Entonces, ¿por qué no agradecer? ¿Y qué vamos a agradecer? Lo que tenemos y que nos gusta tener. Por ejemplo, te propongo que pienses en 3 cosas que tengas en tu vida hoy y que no quieras perder. Cosas, auto, casa, moto, celular, cartera, billetera, no sé, cosas. Ahora piensa en una situación que estás viviendo y que te gusta y no querés que cambie, no querés que termine. Y pensá en las personas que forman parte de tu vida, en todos los ámbitos. ¿Cuáles son las personas que no querés que desaparezcan de tu vida? Que querés tenerlas siempre contigo. Bueno, eso que pensaste, cosas, situación y personas, son lo que te importa. ¿Dónde está tu interés? Porque te hacen feliz, porque te gusta o por lo que sea. Y ya lo tenés. Entonces, ¿por qué no agradecer por eso? De eso se trata este ejercicio de la gratitud, de darnos cuenta, ser conscientes en el aquí y en el ahora, de todo lo bueno que tenemos. Eso nos ayuda a tomar mejores decisiones, eso nos ayuda a elegir mejor el camino que vamos a seguir y eso nos ayuda a sentirnos mejor. Por eso lo hacemos acá al inicio del programa, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo y podemos seguir agradeciendo muchas cosas más. Yo agradezco que hace 19 años estoy haciendo este programa, feliz, conociendo a muy buenos profesionales y sobre todo educándome, igual que vos, que nos seguís. Y agradezco que estés del otro lado, porque este programa está hecho para vos. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Estamos con nuestro invitado en este programa, el doctor Gustavo Báez Valiente, neurólogo, y bueno, ya forma parte también de lo que es El Doctor en Casa. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Un placer, Vivi, un placer haberme invitado. Bueno, queremos hablar de este tema, el ACV, sí, cómo detectar los síntomas, pero primero quiero que nos expliques qué es un ACV, porque asusta mucho, porque muchas veces uno dice, Dios mío, le dio un ACV y se murió, o sí, tuvo ACV, estuvo internado, lo operaron, qué sé yo, después fisioterapia y recuperó. Hay gente que después del ACV está bien, hay otra gente que se queda con problemas y otra gente que se muere, doctor. Sí. Entonces, explícanos qué es ACV. Bueno, ACV o ictus, o sea, tiene varios nombres. ACV, accidente cerebrovascular, enfermedad, ictus, si uno busca.
Es una enfermedad donde un coágulo o la arteria se rompe dentro del cerebro y hace que no circule sangre. Entonces, el ACV entonces es una interrupción del fluido de sangre dentro del encéfalo del cerebro. Va a depender mucho de qué lugar afecta el cerebro, del tamaño de la lesión y de la etiología, de qué tipo de derrame haya tenido. Entonces, hay, digamos, dos tipos grandes de derrame o accidente vascular o ictus, que son hemorrágicos y son isquémicos, ¿cierto? Los isquémicos se fue un coágulo, no es que se rompió el vaso, se va un coágulo, se va un pedazo, digamos, de suciedad y se tranca en el cerebro. Entonces eso tranca la circulación y en ese momento, dependiendo del lugar donde esté, va a producir distintos síntomas que pueden ser que el paciente no vea o que tenga dificultad para el habla. Hay que recordar que el centro del habla está en el lado izquierdo. Sí. Si ocurre en el lado derecho, probablemente pase desapercibido. Si está en la parte de atrás, va a decir, y no veo bien algo, es muy difícil que el paciente, digamos, sepa que está viendo la mitad de su campo visual, va a decir, claro, y no veo bien, estoy chocando esto. O sea, me golpeo el lado derecho del cuerpo porque el lado derecho tiene afectado. O a veces tienen desequilibrio, ¿cierto? Pero lo más llamativo siempre es la debilidad del brazo o la pierna y el trastorno del habla, que puede ser, si en el lado izquierdo va a perder, digamos, va a tener una afasia no encuentra las palabras para decirte, o sea, no encuentra o no entiende lo que le dice, va a depender de qué área también está afectado. Y si es el lado derecho y afecta la parte, digamos, del lado izquierdo del cuerpo, entonces va a tener una disartria, va a empezar a hablar mal, va a tener torpeza al hablar. Por supuesto, cuando uno tiene un evento vascular, la presión tiende a subir, no es que la presión sube y produce. Podría ocurrir eso, pero generalmente los accidentes vasculares por problemas cardíacos, donde va un coágulo y se tranca, ahí dispara la presión como consecuencia del evento. Entonces, es una urgencia. Siempre está el lema, tiempo es cerebro, ¿cierto? Sí. Uno tiene 3 horas y media para usar un remedio, un fibrinolítico. Desde que ocurrió el evento... ¿Qué? Fibrinolítico es una sustancia que va a disolver el coágulo. O sea, hay que saber que el 80... eso yo no sabía. El 80-85% de los derrames, de los accidentes vasculares cerebrales, son isquémicos, son por coágulos que se fueron. Hay unos que trancan. Entonces uno puede ahí actuar, tiene 3 horas y media para actuar. Si es un sangrado es diferente, o sea, se maneja de otra forma. Dentro de los sangrados hay varios tipos de sangrado, otra vez, tienen varios nombres. Pero, digamos, en el caso del evento isquémico, que es el 80-85%, uno tiene 3 horas y media para llegar al hospital, el que el médico mire la tomografía y haga la medicación, ¿cierto? Hay una serie de criterios, sí, todo que se sabe en la urgencia. Entonces se le llama al médico, el médico indica, mira, o sea, por eso tiempo de cerebro, o sea, 3 horas y media tenés. Por eso es bueno siempre enseñar, digamos, explicar que ante cualquier problema de movilidad o de, digamos, de trastorno del habla o que el paciente pierda, mucha gente pierde el equilibrio por un ataque de pánico. O sea, cuando yo hablo de no puedo pararme porque se me debilita una pierna, no puedo manejar, rápidamente debe concurrir a una urgencia, es decir, un hospital público, o sea, un sanatorio y contar eso, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que queremos aprender hoy es qué síntomas. Por ejemplo, la persona está hablando y deja de hablar, no puede hablar, o no encuentra las palabras, o no puede moverse, ¿verdad? Alguna cosa que le pasa. Claro, entonces sería trastorno del habla, o no entiendo lo que me dicen, o no puedo emitir palabras, se me traba, hablo mal, no tengo debilidad del brazo o la pierna, tengo camino y me caigo, o sea, eso sería lo más llamativo, ¿cierto? En cuanto a, para explicar así, para que la gente entienda. Entonces, debilidad, trastorno del habla,
Entonces, ir rápido, porque generalmente culturalmente vemos que la gente dice, no, vamos a esperar hasta mañana para ver si recupera la fuerza del brazo o de la pierna. Y ya pasaron esas 3 horas y media de oro que tenemos. O sea, no quiere decir que una persona que tenga ACV se tenga que desmayar y desplomar. No. Puede estar así y de repente no puede hablar. La gran mayoría de la gente no va a tener desmayos ni nada. Algunos ni siquiera van a darse cuenta. Cuando uno hace una resonancia, una tomografía de un paciente, encuentra que ya tuvo varias lesiones, accidentes cerebrovasculares. Y no se dio cuenta. Y no se dio cuenta. Nunca va, a veces va con presiones altas. O sea, sube la presión como consecuencia del ACV, pero hay que recordar que la presión alta es silenciosa. No a todos le va a producir, me mareé, no sé, o me dio dolor de cabeza. No, es silenciosa. Pero el ACV sí produce síntomas. El ACV produce síntomas. Hay ACV que no van a producir síntomas, eso que caen en zona muda, que va a ser muy difícil, pero en un 90% van a producir síntomas. El tema es que identifiquemos y le demos la importancia. Que le demos la importancia a esa debilidad de brazo, de pierna, del trastorno habla que va a tener la persona, de que uno le va a hablar y no va a entender. Eso es urgencia, urgencia y urgencia, ir a una urgencia. No preocuparse tanto por la presión alta. O sea, los ACV no mejoran controlando la presión. O sea, cuando uno maneja una presión, digamos, alta, no preocuparse, irse a la urgencia porque tratan de bajarle en la casa y llegar. Confunde cerebro con corazón, ¿cierto? Entonces, ir lo más rápido y si el médico considera, porque hay, digamos, cifras de presión que hay que manejar, que no son tan bajas en un ACV. Y ahí es donde se puede instituir la medicación, ¿cierto? Entonces, 3 horas y media tenemos. O sea, nada, porque con el tráfico y dependiendo de dónde le toque. La literatura va hablando cada vez más de 6 horas, ahora están los nuevos procedimientos que se están haciendo que pueden ser en 24 horas, pero uno tiene que hacer un cateterismo. Claro. O sea, en Paraguay estamos en pañal en eso, ¿cierto? Pero uno hay que recordar que tiene 3 horas y media. Siempre recordar que si yo estoy durmiendo y me despierto con debilidad, ya no se cuenta. O sea, porque yo no sé la hora que me empezó. Claro. O sea, ahí ya no se puede. Ahí ya no se puede saber a qué hora ocurrió. Entonces, no se puede, digamos, no se medica eso, ¿cierto? Ya. Bueno, pero y acá en los diferentes lugares, o sea, si pasa eso, ¿dónde recomendás que nos vayamos a nivel público? A nivel público, cualquier hospital. O sea, los hospitales grandes tienen médicos que todos los días están viendo. Ya hay neurólogos, creo que en todos los hospitales grandes. Entonces no va a haber problema. Están los que se llaman el hospital de clínicas, el hospital de IPS, o sea, tienen lo que se llama unidad de ictus, o sea que ellos están preparados, se llama código ictus que tiene, se le pregunta cuánto tiempo y puede hacerse, se hace lo más rápido y tienen la medicación. También en la parte privada, en los sanatorios, también lo tienen, ¿cierto? Entonces, llegar lo más rápido posible es importante. Importantísimo esto y vamos a seguir aprendiendo sobre el tema. Vamos a ver ahora el material que preparó nuestro equipo de producción. Qué lindos materiales están preparando últimamente. Bueno, siempre, pero últimamente más lindos. Vamos a ver. Causas del ACV. Alrededor del 88% son ocasionados por un coágulo sanguíneo o la obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular isquémico. El 12% restante es ocasionado por vasos sanguíneos rotos o dañados que derraman sangre en el cerebro o alrededor de él. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces hay que recordar, entonces, así como he dicho el video, de que la gran mayoría van a ser isquémicos. Hay un grupo que va a ser hemorrágico. Siempre hay que recordar que hay, digamos, los accidentes hemorrágicos donde se rompe, la gente dice le sangró porque se rompió la arteria, son generalmente más ruidosos, van con mucho más dolor de cabeza, la presión tiende a subir más, digamos, tiene más síntomas, ¿cierto? Generalmente hay un grupo que se llama hemorragia soranoidea que va a aparecer después de un esfuerzo físico, se va más en mujeres, se rompe la arteria generalmente que tiene un aneurisma y eso
digamos, esa sangre se distribuye por todo el cerebro, tiende a producir vasospasmo. También es una urgencia, porque puede operarse eso, ¿cierto? Y se puede, digamos, tiene una medicación para que no haya vasospasmo. Entonces, persona que está haciendo ejercicio y que de repente tiene una cefalea que nunca haya tenido en su vida, ese dolor de cabeza en trueno, se dice, que nunca, un dolor, digamos, inexplicable. En trueno es como que siente el paciente que le revienta la cabeza y escucha como un ruido, algunos dicen. Entonces es un dolor tremendo, inexplicable, que el paciente le cuenta, le relata al médico. En eso hay que pensar lo que se llama hemorragia subaracnoidea, porque a veces no va con debilidad de miembro, solamente tiene dolor de cabeza. Hay que hacer rápido una tomografía, que es una tomografía simple, y se ve, y tiene tratamiento, eso es cierto. Es la causa de mortalidad muy alta en mujeres, eso, tiene una mortalidad muy alta en la hemorragia subaracnoidea, pero se puede tratar. Claro, doctor, y esto de que uno ya tiene algo congénito y que de repente se manifiesta y le da una ACV, sí, ¿qué es generalmente en los pacientes que tienen aneurismas gerantes hay antecedentes, hay que saber también que hay patologías, no todos los derrames, digamos, van a ser por coágulos que salieron del corazón, por arritmias o coágulos. Hay gente que tiene, por ejemplo, colagenopatía, lupus, artritis, donde tienen los llamados vasculitis. O sea, hay que recordar que los cuadros reumatológicos, así como pueden afectar los huesos, afectan el cerebro también. Entonces pueden producir derrames, o sea, eso también pueden dar derrames. Entonces, hay familias que son más propensas a tener accidentes vasculares. No es, digamos, no son la gran mayoría, pero siempre hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial está metida en todo, o sea, va dañando con el curso de los años. Entonces, familia de hipertensos, la hipertensión se hereda. Entonces van a tener más chance de desarrollar, si no se cuidan, un accidente, sea isquémico, hemorrágico. ¿Cierto? Perfecto. Bueno, seguimos aprendiendo a la vuelta del corte. Enseguidita volvemos. Los síntomas del ACV es nuestro título, es de lo que nos estamos ocupando y aprendiendo en el programa de hoy, junto con el doctor Gustavo Báez Valiente, neurólogo. Y justamente tenemos otro material que queremos compartir con todos ustedes y el doctor nos va a explicar. Gravedad de un accidente cerebrovascular. Un ACV siempre es grave. A diferencia de las células de otras regiones del cuerpo humano, las células del cerebro no pueden repararse o regenerarse. Los estudios han indicado que 1/3 de todos los accidentes cerebrovasculares son mortales en los primeros 30 días. Las personas que sufren embolias isquémicas tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellas que sufren embolias hemorrágicas. La embolia hemorrágica no solo destruye las células cerebrales, sino que también supone riesgo de otras complicaciones, entre otras, un aumento de la presión en el cerebro o espasmos en los vasos sanguíneos. Bueno, como me había dicho, los sangrados, el reventar un aneurisma lleva mucho más mortalidad que, digamos, que un ACV isquémico, ¿cierto? De todos modos, es importante, siempre, o sea, en estos años de medicina siempre uno ve, o sea, siempre hay, digamos, paraguayismo, o sea, que en nuestro país se centra mucho en la parte de rehabilitación motriz del paciente. Sí. Una vez que ocurrió la ACV, insiste mucho en la parte de motricidad del paciente y se olvida mucho en la parte, digamos, cognitiva, que es la parte de memoria y todo que va a afectar, y en la parte de depresión del paciente.
¿Qué tiene que ver la depresión? La depresión hace que la recuperación sea mucho más lenta en el paciente, o sea, y tenga mucho más mortalidad a los 5 años. ¿Pero por qué depresión? ¿Es más común que una persona que o tiene sea, tuvo ACV el entre en depre? 80% de los pacientes que tienen un accidente vascular van a tener depresión. Sí. Y esa depresión va a bajar a los 30, 40% al año. Al año va a seguir teniendo depresión. Las mujeres se van a recuperar más rápido, pero los varones van a mantener un poquito más alta. Y eso va a hacer que tenga, digamos, mayor prevalencia a tener, digamos, a los 5 años, digamos, van a querer volver a repetir el accidente vascular. Por eso hay que cuidar tanto la parte cognitiva como la parte de depresión. O sea, es multidisciplinario siempre la atención del accidente vascular. Entonces, recordar que el ACV puede ser isquémico, como había dicho la placa, que tiene sus riesgos, no todos son mortales, deja una discapacidad física, cognitiva, o deja una depresión que a veces cuesta sacar un poquito, cuesta tratar. Y los accidentes hemorrágicos que son mucho más, digamos, ruidosos, o sea, que no tienen, el tratamiento sería una cirugía si está sangrando mucho, ¿cierto? Entonces, dentro de los accidentes vasculares también hay varios tipos, están los aneurismáticos, la hemorragia soranoidea, que tienen otro tipo de tratamiento. Bueno, podemos decir que uno es más peligroso que el otro, que sea hemorrágico o que sea isquémico. Hemorrágico, claro, dice la palabra, isquémico es cuando se tapa, y no pasa la sangre. Claro, ¿verdad? el hemorrágico siempre va a tener mayor peligrosidad. Como había dicho el video, generalmente aumenta la presión dentro del cerebro y tiende a producir edema cerebral. Los isquémicos también sí son muy extensos, pero generalmente los isquémicos tienden a tener mejor, digamos, pronóstico que los hemorrágicos. Los hemorrágicos rápidamente pueden evolucionar en horas, digamos, puede llevar la muerte de un paciente. Y claro, ¿y eso se opera, doctor? Se opera eso. O sea, operar sería sacar un pedazo del hueso y descomprimir el cráneo y sacar, para que no enclave el paciente, para que el tronco, digamos, el centro de nuestra vida, pues, está en la parte baja del cerebro. Sí. Ahí está lo que el tronco encefálico. Que tenemos acá atrás ahí del cuello, está el centro de la respiración, por encima de la nuca, digamos. Sí. Del corazón, digamos. Cuando uno quiere hacer un diagnóstico de muerte cerebral, ve si está vivo o no el tronco. O sea, ese es, digamos, el estudio que se hace para ver si está preservado. Entonces, si alguien quiere, uno descomprime, hace lo que se llama una craniectomía, saca y sube el tronco. Entonces, esa es una forma de salvarle. Por eso va a ver que el paciente que se cayó de una moto, se fue a emergencia, le sacaron un pedazo del hueso para descomprimir. Acá en la cabeza. En la cabeza, en la parte alta, en la parte parietal, ¿cierto? ¿Y por qué al sacar un pedazo del cráneo sube el tronco? El tronco porque como sangró, hay mucho edema y no tiene dónde ir. Claro. Entonces tiende a ir hacia abajo, hacia el tronco. Y aplasta el tronco cerebral. Entonces si yo rompo y saco el paciente, si es en el lado derecho del cerebro, el paciente me va a hablar, va a comprender bien, por ahí va a tener problemas de espacio o la parte matemática, numérica, pero va a hablar bien, va a estar bien, digamos. Perfecto, bueno. Tenemos otro material que habla de los síntomas. Síntomas. Los síntomas más comunes son debilidad o entumecimiento en el rostro, el brazo y la pierna en una mitad del cuerpo, ceguera o deterioro visual repentinos, especialmente cuando se produce en un solo ojo, pérdida de la capacidad del habla o dificultad para entender lo que le dicen, dificultad para tragar, dolor de cabeza generalmente intenso y repentino, mareos, falta de coordinación o pérdida del equilibrio al caminar, trastornos de la audición de origen desconocido, ataques isquémicos transitorios. Bueno, como habíamos dicho entonces, el ACV, ictus, tiene un nombre en inglés que es stroke, que es golpe. Sí. O sea, entonces tiene que ser algo súbito, brusco. A eso se refiere la palabra ictus, un cuadro brusco. O sea,
pues yo puedo tener vértigo, o sea, puedo tener un ataque de pánico y tener vértigo, puedo tener una hipoacusia, digamos, súbita y tener trastorno auditivo, pero no, eso no va a querer decir que yo tengo una ACV. Entonces, si aparece bruscamente, de golpe, digamos, una debilidad, porque puede haber parestesia, puede haber hormigueos. Sí. Sí, bueno, pero tengo la cervical comprimida, tengo una hernia en la columna y me da. Entonces, si el paciente tiene un cuadro brusco, claro, estaba bien y de repente, ¡pum! Bruscamente, bueno, a eso se refiere la palabra ictus o ACV, o la palabra stroke en inglés dice golpe. O sea, entonces ahí donde el paciente tiene tiempo de ir a una urgencia. Entonces, básicamente para que la gente entienda es debilidad, sobre todo de brazos, trastorno del habla y caídas, que no se equilibre. Digamos, esas tres cosas, digamos, si tienen, no esperar hasta mañana, no, mañana se va a recuperar y no pasó nada porque el brazo tiene, porque si afecta, recordamos, el lado izquierdo del cuerpo, el paciente va a hablar bien, no va a decir, no manejo bien, tengo torpeza en la mano y voy a esperar mañana que me pase. No, rápido tiene que ir. Y recordar que tiene pocas horas para tratar. 3 horas y media. Para llegar y dependiendo dónde estés, si estás en el, no sé, ahí cerca un sanatorio, genial, pero si no, con el tráfico y si estás en el interior. Es difícil, ¿no? Pero es importante saber que no hay que pensar 2 veces y salir corriendo a un centro que te puedan sabiendo atender. Que hoy la mayoría de los hospitales grandes tienen unidad de ictus, o sea, pueden hacerle, y tienen un tomógrafo donde puede hacerse una tomografía simple, que es lo único que se necesita. Claro. No una resonancia ni nada, es una tomografía. Porque ahí ven cómo está el cerebro y ven qué es lo que está pasando. Si el cerebro está bien, porque las primeras horas va a estar bien el cerebro. Si yo veo algo que me produzca edema, no puedo hacerle la medicación. La medicación le tengo que hacer al cerebro cuando veo normal la tomografía. Todavía no no hay edema, ahí yo actúo con la medicación. Y cuando de repente la persona está en un lugar, no puede hablar y medio se siente mal, le llevan un caso, ¿verdad? Le llevan al sanatorio y directo ya lo operan. ¿Eso por qué, doctor? Le hicieron obviamente la tomografía, claro, ¿verdad? Si lo operan es porque hubo un sangrado. También hay isquemias que son muy grandes, que tienen mucho edema, donde hay riesgo de vida, entonces hay que descomprimir el cráneo, hay que operar. Pero generalmente los que se operan son las hemorragias que causan, digamos, edema y comprimen el tronco cerebral. Pero no todas las veces se opera. No todas las veces se van a operar. Le pueden poner ese medicamento que diluye el coágulo, claro, y eso le va a ayudar al paciente a veces recuperando un 100%, ¿cierto? A veces un 70, 50, pero le va a ayudar bastante. Y la recuperación, ya que está hablando de recuperación, la recuperación tiene que ver más con esa rapidez con que se lleva al paciente y le ve un médico y le medica, o tiene más que ver con el post, después el tema del, ¿cómo se llama? La fisioterapia y todo. Claro. Primero hasta el tiempo. Si yo llegué rápido llegué, me hicieron fibrinolisis, tuve un ACV isquémico, que es el más frecuente, hay que recordar. Yo puedo no tener ninguna secuela. Llegué tarde. No pudieron hacerme, hubo problemas. La presión no podían controlarme porque hay valores de presión que hay que tener para usar en la medicación. Entonces, digamos, puedo quedar con alguna secuela dependiendo del lugar donde está. Hay lugares que son más ruidosos del cerebro, hay lugares pequeñitos donde yo tengo una lesión y me da una debilidad de cuerpo. Ahí entramos en la etapa de recuperación, ¿cierto? La recuperación va a depender entonces del lugar, de la lesión, del tamaño de la lesión, y cómo va a evolucionar de la edad del paciente, que no es lo mismo un paciente de 40, 50, que un paciente que tenga 70, 80 años. Y ahí va a entrar la parte, digamos, de rehabilitación. Generalmente a los 6 meses uno tiene un panorama claro ya de si recuperó o no, y a los 2 años uno ya sabe cómo va a quedar. Si uno hace una buena rehabilitación, digamos, fisiátrica, cognitiva, que siempre hay que recordar que la parte cognitiva, memoria, todo eso, y del estado de humor del paciente, pues el paciente que tiene depresión o tiene cuadros de apatía, no se puede, le cuesta mucho más recuperarse. O sea, todos los, digamos,
todos los estudios demuestran que el paciente con depresión es muy difícil de tratarle, colabora muy poco con la fisioterapia. Claro, porque está en depresión. Porque está con un cuadro de depresión. Hay otras, digamos, hay cuadros de psicosis que aparecen dependiendo. Sí. Bueno, si yo trato la parte entonces fisiátrica, cognitiva, va a ser mucho más fácil la rehabilitación del paciente. Parece, digamos, muy tonto, pero si yo hago las tres cosas, pues que antes siempre tratan, o sea, por experiencia uno ve que la parte fisiátrica, y se insiste mucho en fisiatría. Claro, se queda sin poder mover un lado del cuerpo. Entonces, ahí insisten en la movilidad y se olvidan de los otros, ¿cierto? De los otros ¿Cómo factores. se hace lo otro, lo cognitivo? ¿Cómo es la Lo cognitivo, digamos, hay que ver, hay medicación para la parte, digamos, de la memoria, evaluar cómo está, y la parte depresiva, uso antidepresivo, evaluar qué tipo de depresión tiene y medicarle. O sea, entonces recordar que los cuadros, que no solamente lo fisiátrico, no solamente la movilidad, sino que los otros componentes son muchísimo importantes, tan importantes como la fisiátrica. ¿Cómo te das cuenta que está en depresión si, por ejemplo, no puede hablar? Bueno, ese es uno de los problemas digamos, de los trabajos que se hacen, porque gran cantidad de pacientes o no van a poder hablar o están, digamos, tienen problemas de la comprensión de la palabra, que uno, digamos, tiene la fascia de Wernicke. Yo le hablo y no me entiende lo que me dice. Escucha, entonces, pero no entiende. No entiende, o sea, escucha todo, pero no entiende, comprende que tal como está y él entendió otra cosa. Hay pacientes que van a tener deterioro cognitivo, van a tener ya un cuadro, o sea, el derrame le va a afectar, el ACV le va a afectar la parte cognitiva y va a tener muy bajo su umbral de entendimiento. No va a entender bien porque no va a poder, entiende, pero entiende lento y entiende un poquito y se olvida. Entonces, ahí, digamos, entra la pericia del médico de saber si tiene una depresión. Hay escalas, digamos, de saber cómo está deprimido el paciente. Ya, perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos. Súper interesante este programa y todo lo que nos está enseñando el doctor Gustavo Báez Valiente. Hablando con el doctor Gustavo Báez Valiente, neurólogo, sobre cómo detectar los síntomas del ACV. Y tenemos otro material que vamos a compartir. Factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables. Herencia, edad. El riesgo se duplica cada década a partir de los 55 años. Género. Los hombres son más propensos a sufrir un ACV, aunque suele ser más grave en mujeres. Antecedentes personales de ACV. Infartos silentes en las neuroimágenes. Los factores de riesgo modificables. Presión arterial alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación auricular, latido irregular del corazón, colesterol alto, alcohol en exceso, consumo de drogas como cocaína y marihuana, alteraciones en la coagulación de la sangre, sedentarismo, obesidad. Digamos, en los accidentes vasculares uno puede modificar, o sea, que yo no desarrolle, digamos, va a depender mucho de mi actividad de la vida diaria, que yo hago, que cómo me comporto, o sea, hay personas que de los 40 años, o sea, pacientes que yo ejerzo la medicina hace 30 años, o sea, que le veo con fibrilación auricular y que hoy en día está bien esa persona porque se cuida. ¿Qué fibrilación? Lo que había citado la placa, que es un tipo de arritmia, que es la fibrilación auricular, que tiende a tirar, digamos, trombo o coágulo. Esas personas hasta hoy día están bien. O sea, tenían 60, hoy tienen 90, y yo les sigo viendo, y esa persona está bien. O sea, ¿por qué? Porque se cuidó. O sea, hizo su tratamiento médico, se fue al cardiólogo, se trató, hizo una dieta. O sea, dieta en el sentido de cuidarse, evitar el sobrepeso, no es sedentario.
El sedentarismo no es, digamos, no ser sedentario no es irme a un gimnasio y estar ahí, sino caminar, tratar de moverte lo más posible. Evitar digamos, el exceso, porque el alcohol mejora. Hay que recordar que el alcohol en pequeña cantidad es muy bueno, actúa como una aspirina. Sí. O sea, 150 de cerveza al día o 200 cc de vino, actúa como un anticoagulante. Más de eso probablemente ya no hay estudios, pero dice que podrían. Claro. No confundir siempre con el alcohólico o la persona que toma mucho, claro, ¿cierto? Claro. Y después el tema de la comida, que la comida... Paraguay tiene una comida que no es picante. Nuestra comida es muy grasienta. Sí. Mucha carne roja tiene, ¿cierto? Entonces, se aconseja no el consumo excesivo de carne roja, las comidas grasientas, digamos, ir disminuyendo, porque estamos en un país donde se come y nos vamos, digamos, no comer lo que no... vamos a irnos a la casa de una tía, de un vecino, y nos van a invitar. Es parte de nuestra cultura. Sí. O sea, entonces va a haber un asado siempre en algún lugar, no sé, va a una picada y te van a invitar. Claro. Sea una cena, o sea, vas a consumir, pero tratar de consumirlo en menor cantidad. Entonces la actividad física, evitar, o sea, el tabaco, hacer actividad física, ir a caminar, digamos. Y cuidar sobre todo el peso, ¿cierto? Cuidar el peso, eso es lo más importante. Y después tener mi médico que me controle la presión arterial y que si tengo presión, o sea, a partir de los 50, 55, digamos, así como había dicho la lámina, van apareciendo los factores de riesgo, ¿cierto? La hipertensión, diabetes y cuidarme. O sea, si yo me cuido, voy a vivir hasta los 90, 100 años, no voy a tener problema. Pero lo que más cuesta son recordate, son cambiar los hábitos de una persona. O sea, vos me podés decir, toma una pastilla todos los días, yo te voy a tomar, cada 12 horas, pero cambiar los hábitos es muy difícil. Acostate más temprano, hacer ejercicio, menos alcohol, menos carnes rojas, todo lo que sabemos, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos? Porque cuesta. Cuesta muchísimo, si no, es muy difícil, ¿cierto? Bueno, seguimos con los materiales. Ahora vamos a ver esto, datos importantes y consejos de prevención. A ver. Datos importantes y consejos de prevención. Aprender a evitar el ACV con algunos cambios en el estilo de vida también puede salvar vidas, ya que constituye la quinta causa de muerte en Paraguay y la causa principal de discapacidad en las personas adultas en todo el mundo. De promedio, alguien fallece de ACV cada 4 minutos. Aproximadamente el 80% de los ACV pueden prevenirse. Algunos cambios en el estilo de vida pueden reducir de forma significativa el riesgo de sufrir un ACV, como consumir menos sal, seguir una dieta sana, reducir el nivel de colesterol LDL o malo, dejar de fumar, hacer ejercicio, evitando la obesidad. Lo que habíamos hablado, ¿cierto? O sea, hábitos, no había olvidado la sal, por ejemplo, ¿cierto? O sea, dejar de consumir sal de golpe es un estrés. Sí. O sea, ir consumiendo cada un poquito menos, y digamos el tema del ejercicio, las comidas, las frutas, las verduras, que no había dicho anteriormente. O sea, básicamente eso, ¿cierto? Parece muy sencillo. Sí, o sea, pero llevar a la práctica. Llevar a la práctica es lo más difícil que hay. Sí, pero es interesante esto porque este cambio de hábitos o este estilo de vida saludable va a prevenir no solamente ACV, va a prevenir cáncer, va a prevenir un montón de otras enfermedades. Claro, va a prevenir y va a hacer que si alguien tiene, por eso hay que recordar, como dijimos al comienzo, los accidentes vasculares en muchas oportunidades no es que el paciente queda con un déficit, digamos, motor. Si uno le hace a un paciente una resonancia y el paciente tiene 65 años, tiene una hipertensión de años, va a encontrar que ya hizo varios eventos vasculares. ¿A qué va a llevar eso? Que voy a tener una cognición, voy a tener una peor memoria, o sea, voy a tener peor humor, voy a tener, digamos, el ACV no me va la gente dice, bueno, no te va a matar, pero te va a dejar con problemas físicos, o sea, va a tener muchas, digamos, comorbilidades, problemas de memoria, o sea, la calidad de vida de la persona va a estar muy afectada. Entonces, haciendo algo que parece muy sencillo, yo me evito todo eso. Claro, perfecto.
Muy bien, seguimos, ¿sí? Me encanta esto porque mostramos los materiales, el doctor nos explica y yo acá aplaudo. Vamos. Alimentación y cuidados tras sufrir un ACV. Una de las claves en el tratamiento de pacientes que han sufrido una enfermedad cardiovascular reside en que aprendan a cuidar mejor sus hábitos alimenticios a fin de evitar recaídas y recuperarse lo antes posible. En el caso de un paciente que ha sufrido un ACV, hay que ofrecerle una dieta adecuada, con aporte calórico y proteico suficiente. Se debe tener en cuenta que puede presentar dificultades al tragar o masticar, por lo que es recomendable triturar los alimentos. Es muy importante la hidratación. Incluso puede ser necesaria la administración de una sonda nasogástrica como alternativa. Se debe controlar la tensión arterial, la glucemia, el colesterol y no fumar. También es necesario animarle a realizar ejercicios físicos y psíquicos para que estimule las facultades perdidas. Bueno, entonces, viendo el video, la dieta que habíamos dicho, ¿cierto? Y se refiere a un paciente que ya ha tenido accidente vascular. Generalmente tragan mal a veces, quedan con problemas de glutorio, se pone una sonda, puede ser por la nariz o en el estómago, un tiempo. Sí. Se retira eso. Hay estudios que dicen que si uno tiene paciencia puede darle de comer al paciente. Hay que tener mucha paciencia. Ahí es donde entra la famosa enfermedad del cuidador. Sí. O sea, hay que recordar que el cuidador se enferma al 6º mes. Sí. Y estadísticamente, si el paciente y el cuidador tienen la misma edad, el cuidador muere antes. O sea, así es. Entonces, y afecta a toda la familia. Hay que recordar que un accidente vascular afecta. Si el paciente tiene 60, 65, afecta a todo el entorno familiar. Entonces, cuidar, como había dicho, dar una comida en forma de puré, no darle carne, un pedazo de carne, calditos que coma, tener paciencia con el paciente. Es difícil, ¿cierto? Pero hay que tener paciencia. ¿Quiénes van a tener paciencia? Tu entorno familiar. Si viene un cuidador, el cuidador al 6º mes se enferma y no va a tener, estadísticamente no va a tener paciencia. Sí. Entonces, tratar de reanimarle, hacer juegos, digamos, para, como ha dicho, la parte cognitiva, hablar con el paciente, dialogar con el paciente. Hay que recordar que uno de los puntos que van contra la cognición es aislarle al paciente. Si yo la aíslo al paciente, rápidamente tiende a llevar a la demencia. O sea, la principal causa de demencia en Paraguay no es el Alzheimer, es la demencia vascular, la demencia por derrame. Eso está en primer lugar. O sea, no tenemos una estadística de demencia, pero es lo que vemos en los hospitales y vemos a nivel privado. O sea, la demencia vascular, o sea, la demencia por derrame es la reina, está arriba. Después probablemente venga el Alzheimer. Posteriormente, digamos, se confunden Alzheimer y vascular, pero ¿a qué? Entonces, hay poco, digamos, se concentran poco el entorno en recuperar la parte cognitiva, más en la parte física que en la parte cognitiva, y no atender la parte cognitiva, y esconderle al paciente, no hablar con el paciente, dialogar, hacerle participar, va a hacer que mejore bastante la parte cognitiva. Y si mi cognición está baja, voy a tener depresión y voy a volver a desarrollar, tengo gran chance de desarrollar un accidente vascular. Entonces, es importante el apoyo de la familia, o sea, que se comprometan y están. Cansa mucho cuidar a un paciente con un accidente vascular. Cambia el paciente. Claro. Hay que recordar que el paciente que tuvo un accidente vascular, que era una persona que caminaba, de repente está, no en cama postrado, pero le cuesta hablar, le cuesta moverse, digamos, pide algo, no toma eso. No es dependiente de terceras personas para su actividad de la vida diaria, entonces pásame agua y qué sé yo, bueno, acá está, o sea, a veces de mala manera se le dice y eso le afecta mucho, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esas cosas, ¿cierto? Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con las consultas de ustedes y ya la parte final del programa con nuestro invitado.
bien, en este momento son ustedes quienes hacen las consultas a nuestro invitado a través de las redes sociales. Vamos a ver, por favor, la primera consulta. Norma de Asunción pregunta, ¿qué dieta se debe seguir si se tiene predisposición a las enfermedades cardiovasculares y ya se sufrió un ACV? Bueno, importante el consumo de sal, ¿cierto? Evitar la sal, ¿cierto? Las comidas, digamos, comidas grasas, recordar, como había dicho, que culturalmente nosotros comemos una comida que no es picante y que tiene mucha grasa. Sí. Es la comida que está en nuestro país, o sea, consumir más frutas, verduras. Si hay diabetes, o sea, hacer una dieta con menos cantidad de azúcares, sí. Controlarse la presión, pero sobre todo, digamos, hacer una dieta sana es comer más frutas y verduras, ¿cierto? Básicamente eso. Sí. O sea, eso le ayudaría. O sea, tendríamos que traerlo a un nutricionista para que nos haga, pero digamos, el sentido común nos dice qué es lo que tenemos que comer cuando si queremos comer sano, sí. ¿Cierto? Entonces, no voy a agarrar, digamos, todos los días a comer embutidos. O sea, claro, entonces, la dieta rica en fibras, más fruta y verdura me ayudaría bastante, ¿cierto? Perfecto. Bueno, y tenemos otra consulta. A ver. Santiago desde Pilar pregunta, si se lleva una vida saludable en cuanto a alimentación y ejercicios, ¿se puede sufrir un ACV por estrés? Sí. ¿Por estrés, doctor? Claro, yo puedo tener una vida saludable, comer saludable. Sí. Estar, digamos, hacer ejercicio todos los días. Pero como habíamos dicho al comienzo, si yo tengo estrés, digamos, el estrés de la vida, sí. el estado, digamos, de tensión que tiene la persona para que entienda la gente. Eso me puede llevar a un cuadro depresivo. Las depresiones aumentan en un 50% las chances de desarrollar un accidente vascular antes de los 5 años. Estadísticamente, hay unos que dicen 8 veces más, pero si yo tengo un cuadro depresivo, estoy con estrés, hay que recordar que el estrés aumenta la cantidad aumenta la cantidad de adrenalina en el cuerpo y de cortisol. Entonces, hay un momento que me puede elevar la presión, me puede, digamos, producir trastorno del sueño, o sea, una cantidad de patologías pueden desencadenar. Entonces puedo desarrollar un accidente vascular, tengo más chance de desarrollar un accidente vascular. O sea, no es un mito eso, sino que es una realidad que se ve por la estadística. Pacientes con accidente cerebrovascular y con depresión tienden a desarrollar mucho más accidentes vasculares. O sea, los cuadros depresivos se le tiene muy poco en cuenta, pero están ahí, ¿cierto? Y es la salud mental sí. Que estamos tan aplazados en eso, ¿verdad? En pensar y en ocuparnos. Bueno, pero hoy aprendimos mucho, doctor. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y te esperamos en un próximo programa. Gracias, David. Un placer estar con ustedes. Gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.